Bienvenidos. Hoy vamos a analizar juntos una fuente titulada Debunking Islam, A Christian Critique. Presenta una mirada crítica desde una perspectiva cristiana específica a pilares del Islam como, el Corán y la figura de Mahoma. Así es. La idea del material es como fomentar una discusión, ¿no? Aunque claro, parte de una postura que desafía bastante las narrativas islámicas más conocidas. Exacto. Y es importante decir que solo exponemos los argumentos de la fuente sin tomar partido. Correcto. Vamos a ver qué dice sobre la preservación del Corán, Mahoma, la historia, y cómo lo contrasta con argumentos cristianos, siempre según este texto. Perfecto. Empecemos por el Corán. La fuente cuestiona que se haya preservado perfectamente. Habla de la recensión uthmánica, ¿verdad? Sí, la recensión uthmánica. Fue ese proceso allá por el 650 después de Cristo, bajo el califa Uthman, para estandarizar el texto del Corán. Se eligió una versión como la oficial, y el punto que resalta la fuente es que se mandaron quemar otras versiones. Ah, claro. Y eso sugiere que podría haber habido, variaciones importantes antes de esa unificación, lo que chocaría con la idea de una transmisión única sin cambios desde el principio. Y se basa en algo más tangible, alguna evidencia física. Pues menciona hallazgos como los del palimpsesto de Saná. Es un manuscrito muy antiguo de Yemen, del siglo VII. Un palimpsesto, o sea, un texto borrado y reescrito encima. Justo eso. Y los estudios sobre ese texto original, el borrado, parecen mostrar lecturas distintas a la versión oficial de Uthman. Hablan de palabras diferentes, orden cambiado, incluso versos distintos. Para la fuente, esto es una prueba fuerte contra la idea de estabilidad textual total. Entiendo. La fuente también habla de supuestas inexactitudes dentro del texto mismo, ¿no? Sí, menciona algunas cosas. Por ejemplo, en la Sura 19, versículo 28, una sura es como un capítulo. Ajá. Ahí se llama a María, la madre de Jesús, hermana de Aarón. Pero Miriam, la hermana de Aarón del Antiguo Testamento, vivió siglos antes. La fuente lo ve como una confusión histórica. Ya veo. ¿Algo más de ese estilo? También cita lo que interpreta como, errores científicos para los estándares actuales, como en la Sura 1886, que describe al sol poniéndose en una fuente turbia. Lo interpreta como un reflejo de la cosmología de esa época, del siglo VII, una visión geocéntrica. Entendido. Y junto a las dudas sobre el texto está la figura del profeta. La fuente también analiza a Mahoma de forma crítica. Correcto. Un punto central que trae a colación es el incidente de los versos satánicos. Esto lo cuentan historiadores musulmanes tempranos, como Al-Tabari. La historia dice que Mahoma, por un momento, recitó versos alabando diosas paganas. ¿Influenciado por Satán, según el relato? Exacto, supuestamente por influencia satánica y que luego se retractó. La fuente usa esto para cuestionar la infalibilidad del profeta. ¿Y qué implicación le da la fuente a ese episodio? Pues plantea una pregunta, ¿no? Si pudo ser influenciado, aunque fuera brevemente, por algo no divino, ¿cómo se garantiza la pureza total del resto del Corán? Además, recalca que hay pocas fuentes de la época misma, del siglo VII, que detallen la vida de Mahoma. Las biografías más completas son de más de 100 años después. Lo que abre la puerta a teorías académicas revisionistas que, la fuente menciona, sobre si la figura histórica fue exactamente como la tradición la presenta. Fascinante esa conexión entre crítica textual y biográfica. Y luego está esa otra teoría, bastante radical, sobre la geografía. Ah, sí, la teoría de Petra, que sugiere que Petra, en Jordania, y no la Meca, pudo ser el lugar sagrado original del Islam. ¿Y en qué se basa para decir algo así? Recoge varios argumentos. 1. La supuesta falta de mención de la Meca como ciudad importante en registros históricos del siglo VII. 2. Descripciones en el Corán. Descripciones. De vegetación, como uvas, olivos, que, según la fuente, encajarían mejor con el clima de Petra que con el desierto de la Meca. Y 3. La investigación de un tal Dan Gibson sobre la Qibla, la dirección a la que rezan los musulmanes. Según él, las mezquitas más antiguas apuntaban hacia Petra. Eso sí que sería un cambio de paradigma enorme para la tradición islámica.
¿Y cómo contrasta la fuente todo esto con los argumentos cristianos que presenta? Pues los pone en oposición a lo que considera pruebas de la fiabilidad de la Biblia. Menciona la cantidad de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, los rollos del Mar Muerto para el Antiguo. Ve ahí una transmisión textual más sólida, según su interpretación. Y también menciona a Jesús, supongo. Claro, habla de las profecías mesiánicas que, desde la perspectiva cristiana que expone, Jesús cumplió, presentándolas como evidencia de su divinidad. Es un contraste directo de las bases de ambas religiones. Entiendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega la fuente con todo esto? El argumento es como acumulativo. Suma todo lo que considera errores o inconsistencias, textuales, históricas, lógicas, éticas, y aplicando algo que llama el principio de razón suficiente, esa idea de que todo necesita una explicación, concluye que todos estos puntos juntos dan razones suficientes, para el autor, para dudar del origen divino que reclama el Islam. Bien. Para resumir entonces, la fuente Debunking Islam presenta una crítica desde muchos ángulos. Cuestiona la perfección del Corán, la infalibilidad de Mahoma, la historia tradicional, y lo contrasta con una defensa de la fiabilidad bíblica y de Jesús, todo desde una óptica cristiana muy definida. Exactamente. La idea principal que quiere transmitir es que esas supuestas inconsistencias, internas y externas, que identifica, son bases suficientes, según su análisis, para cuestionar las afirmaciones fundacionales del Islam. Y esta exploración nos deja pensando, ¿no?, más allá de este texto en particular. Al evaluar las afirmaciones de verdad de cualquier tradición, sea religiosa o no, ¿qué peso le damos a la evidencia histórica externa comparado con la coherencia interna del sistema o la experiencia personal de quienes creen en él? Es una pregunta compleja.